¿Cómo está, querido amigo? Bienvenido sea a un vídeo más acerca de nuestra escuela sabática de Inverso. Y hoy día le traemos ya la segunda lección de esta nueva escuela sabática que se titula De vuelta al altar. Y la segunda lección se titula Aparece un altar. Así que si le parece, acompáñeme en una oración y ya vamos a empezar con el estudio de nuestra escuela sabática. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Que seas tú quien protejas las vidas de cada uno, Señor. Que nos des entendimiento, sabiduría, que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí y more sobre cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por todas las grandes y maravillosas cosas que hemos hecho y las que nos vas a dar a conocer, Señor, hoy. Todo esto te pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno. La segunda lección es para el 12 de abril de 2025 y como le he dicho se titula Aparece un altar. Aquí hemos entrado en una controversia porque a mí se me ha escapado en la lección anterior unas pequeñas cosas que es lo que vamos a estudiar hoy. Así que como siempre la escuela sabática nos deja un texto, un pasaje para estudiar, el cual lo encontramos en Génesis 3, 16 al 24. Así que si me quiere acompañar, lo vamos a tener ahí abierto. Porque es un versículo que vamos básicamente a leer. Bueno, mejor dicho, un pasaje. Que básicamente es lo que leímos la otra vez al final. Pero hoy día vamos a reflexionar sobre ello. La otra vez reflexionamos sobre cómo entró el pecado y cómo Dios intercedió o trató ese pecado de Adán y Eva. Ahora yo quiero contarle un testimonio que es el que aparece aquí. Como siempre, casi todos los sábados, bueno, todas las escuelas sabáticas, bueno, todas las lecciones, mejor dicho, sobre este pastor, y cuenta básicamente que dice cuando él estaba en su segundo curso de universidad, pues bueno, pues normal, estudiando y tal, pero dice como que su promoción, todos los que eran los alumnos, eran bastante buenos, pero claro, como dice él, como seguramente le ha pasado a usted alguna vez está estudiando, si ha estudiado o está ya en un trabajo, siempre hay alguien que es muy travieso, muy el malote, por así decirlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que básicamente dice que un día él fue a la lavandería, fue a lavar su ropa, lo dejó ahí, cuando volvió se dio cuenta que no estaba ni siquiera su ropa interior. Claro, él se quedó pensando en plan, ¿quién incluso que me robe ropa vale? Pero, o sea, que me robes ropa vale, pero que seas capaz también de robarme ropa interior, ¿cómo es eso posible? Y él no tenía ni idea de quién había sido. Al día siguiente dice que entró a clases y vio a un chaval que tenía su misma camiseta. Claro, le pregunté y dijo que ¿qué haces con mi camiseta y tal? Y el chaval le dijo que no, que esta es mía, que la traje desde casa y tal. Claro, y el pastor se quedó como perturbado, pero ya sabía quién podía ser el culpable. Habló con dirección, con los encargados y revisaron el cuarto del chico y se encontraron toda su ropa doblada ahí escondida. Y esto, no tampoco le dio mucho el símil, pero el pastor tiene el gusto de relacionarlo con básicamente cómo es que nosotros los seres humanos también intentamos encubrir nuestros pecados, básicamente. ¿Y qué pasa? No sirve de nada. No sirve de nada en el sentido de que nosotros siempre intentamos justificarnos, lo que explicamos en la escuela sabática anterior. Cuando usted rompe un vaso, cuando usted es un niño y rompe un vaso, ¿qué es lo primero que intenta hacer? Recogerlo todo y tirarlo, esconderlo para que no se entere. Tú intentas encubrir tu pecado. Pero por así decirlo, soy una persona que lo puede encubrir, que lo puede justificar. Y esa es Cristo. Así que cuando básicamente, como leímos en la escuela sabática anterior, cuando Dios les da esas vestiduras a Adán y a Eva, básicamente es la primera vez que aparece un altar en toda la Biblia. Porque como dijimos, esa piel de cordero que hubo ese día, ¿de dónde salió? Si era piel de cordero, pues salió de dónde, de un cordero. Bueno, no decía que era cordero, pero eran pieles de animales. Y sí o sí eso no se puede fabricar. Eso tienes que sacarlo de algún lado. Y la primera vez que apareció es un altar en la Biblia. Como es de triste la sensación de tú, porque ellos crucificaron el cordero para el simple hecho de que hiciese remisión de pecados por ellos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta escuela sabática básicamente, sobre ese primer altar que hubo en la historia, cómo
cómo nos trata ese altar a nosotros, por así decirlo, qué tenemos en relación nosotros con ese altar y cómo podemos acercarnos cada día más al Señor por medio de ese altar. Así que pasamos al día siguiente, si todo esto era un día, pasamos al día siguiente que se titula, sería el día domingo, se titula ropa de pieles por causa del pecado. ¿Cómo hemos estudiado? Adán y Eva entra al pecado y el pecado, ¿qué es lo que hace? Rompe la relación que había entre el hombre y Dios, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer sentimiento que aparece? Lo podemos leer. Lo podemos leer incluso. Lo vamos a leer en el versículo el versículo 7, cuando dice, entonces fueron abiertos en Génesis 3:7, cuando dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, consiguieron pues hojas de higuera y se hicieron, bueno, no lo dice exactamente, pero hay una, ustedes saben, el primer sentimiento que se les viene es la vergüenza. Cuando tú cometes un acto que tú ya sabías que estaba mal, pero lo has cometido y te descubren, ¿cuál es el primer? A lo mejor también puede ser la culpa, que también, ahí también estaba la culpa en ellos, pero ¿cuál es otro sentimiento que se te refleja a ti? La vergüenza. Ya se empieza a manifestar las primeras consecuencias del pecado. Y también aparece la muerte. En ese altar muere alguien. Tiene que morir alguien ese día, porque la palabra de Dios era clara. Del día que comeréis de él, de cierto moriréis. Y murió alguien. Sí, ellos no murieron ese día, pero sí que murió alguien. Ese pobre cordero en ese primer altar. Ahora, en Génesis 3, del 16 al 24, que vamos a leer ahora, vemos básicamente las consecuencias del pecado. Leamos el 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Cuando los darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Vamos a hacer un inciso aquí. Básicamente, el Señor no les está condenando. Esto, tristemente, es la consecuencia del pecado. Porque es lo que nosotros tenemos hoy en día. Esto no es una condenación, sí, no. O sea, es una consecuencia del primer pecado. Sigamos leyendo. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Sí, dice. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos quién murió ese día, como leímos en la escuela sabática. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. Alguien tuvo que dar esas pieles y ir a ese pobre cordero que tuvieron que sacrificar ese día. Y los vistió. ¿Sabéis qué otro significado puede tener ese y los vistió? Y los justificó. Con el simple hecho de que ellos lo quisiesen aceptar y lo aceptaron. Amén. Sí, lo aceptaron y fueron justificados, sí. Ahora mismo forman parte del polvo que hay en nuestra tierra, pero ya queda muy poco para que ellos vean la gloria de Dios una vez más y para toda la eternidad, claramente. 22. Luego dijo Jehová Dios al hombre, el hombre ha venido a ser como nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, quien no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Por qué? Bueno, el versículo 23 vamos a leerlo. Y le sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara de la tierra la cual fue tomada. ¿Por qué echó Dios a Adán y a Eva del Edén? Básicamente, eso sí que puede ser una condenación, pero por el simple hecho de que ellos ya no podían comer del árbol de la vida. Como decía el versículo, no sea que coman de él y el pecado viva para siempre. Así que los tuvo que echar, pero con la promesa de que con ese cordero ellos algún día volverían ahí, y un lugar mejor incluso. 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y unas espadas y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El espíritu de profecía, si no me equivoco, explica de que el Edén, cuando hubo el diluvio, creo que fue ahí,
el Edén básicamente volvió al cielo. Se fue al cielo y con él el árbol de la vida. Como le dije en el versículo, en el capítulo anterior, en el versículo 3 vemos cómo desaparece todo, y aquí incluido el árbol de la vida también desaparece para ellos. Pero en los 3 últimos capítulos de Apocalipsis, en los 1000 años, es cuando vuelve a aparecer todo eso para ellos. Bueno, lo que quería decir con todo esto básicamente es que el Señor pone un cordero en medio de ellos. ¿Para qué? Para que haga redención. Y era, ¿por qué se necesitaba un cordero? ¿Por qué necesitaban sacrificar a un cordero para que ellos fuesen justificados por ese cordero? Vamos a Levítico. Acompáñenme a Levítico 17:11. Vale. Levítico 17:11. Vale. Si lo tiene, acompáñame a leer. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. En resumidas cuentas, no puede haber redención o perdón del pecado si no hay derramamiento de sangre. Y por esa misma razón, ese cordero tuvo que morir ese día ahí, simbolizando lo que conocemos como el gran sacrificio eterno de todos, que es Cristo. Básicamente, en Edén ya estamos viendo todo el plan de salvación. ¿Por qué? Estamos viendo dos cosas. Uno, la muerte del cordero. No dice que mata al cordero, pero sabemos que sí lo mata al final. La muerte del cordero, y otro, que es la justificación. No, mejor dicho, y otro que son las vestiduras de pieles. Son esos dos símbolos que vemos que representan dos cosas. La primera, la cual vamos a encontrar en Juan 1:29, que este versículo lo conocemos todos. Acompáñame a buscarlo. Juan 1:29. El cual dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es el primer símbolo que vemos en Edén. Ese Cordero que representa a Cristo, el Cordero Supremo, que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros para cumplir esa promesa, lo cual se llama pacto eterno. Y luego vemos el segundo símbolo, que es las vestiduras de pieles. Ahora mismo no tengo un versículo que explique muy bien las vestiduras de pieles, pero ustedes y yo sabemos lo que significa. Ya lo explicamos en el capítulo anterior. Adán y Eva pecan, ¿vale? Pecan. Se visten con vestiduras de hojas, de higuera. No les sirve para nada. Y después viene Dios y les da vestiduras de pieles. No era para vestirles mejor, sino era para demostrarles de que habéis intentado encubrir vuestro pecado, pero las hojas de higuera no sirven para nada. Es como cuando Cristo maldició a la higuera estéril, no sirve para nada. Estas ropas que yo os doy con la sangre del Cordero son las que os van a redimir de vuestro pecado. Y usted lo cree así, y si lo cree así, diga amén, un amén bien fuerte. Porque esa promesa no solo es para ellos, sino es para nosotros, esas vestiduras de Cristo que tenemos que llevar todos los días, la cual es la justicia de Dios. Y usted lo ve bien claro. En Edén encontramos, bueno, mejor dicho, llegamos a conocer el gran amor de Dios. ¿Cómo es que ahí se pone en marcha su magnífico plan, el cual se cumple 4000 años después y está por terminar de cumplirse ya en nada, en breve? Y qué emoción, ¿verdad? Y así que vamos a pasar a una siguiente parte. Ya hemos visto más o menos qué era este altar, por qué se tuvo que hacer este altar, porque recordemos,
No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Vemos quiénes están representados aquí y los dos elementos claves de la redención. Ahora, vamos a volver a Génesis. A Génesis básicamente, a Génesis 3, 16. Bueno, 16 no, el versículo 20. Vamos a pasar a la siguiente parte que se titula Tiempo de reflexión y acción. Vale, básicamente aquí encontramos, mira, le voy a dar un interesante dato, que en la Biblia hay más de 400 referencias hacia altares, usted lo sabía. Y un altar no siempre ha sido bueno, sí, siempre ha sido para crucificar corderos, pero por ejemplo, ahora no se me viene ningún ejemplo, pero por ejemplo, los altares suelen ser también para glorificar a Dios, agradecerle. Ahora mismo no me acuerdo qué personaje de la Biblia fue el que hizo un altar para agradecerle a Dios las grandes y maravillosas cosas que había hecho. Pero uno de ellos, por ejemplo, fue Noé. Noé, por ejemplo, que hizo un altar cuando terminó el diluvio. Eso lo encontramos en Génesis 8:20, si me quiere acompañar. Le guía el versículo equivocado, perdón. A Génesis 8:20. Vale. Génesis 8:20. Aquí. Vamos a leer desde el versículo 15. Desde el versículo 15. Génesis 8 del 15 al 20. Y dice: Entonces dijo Dios a Noé: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie de aves, de bestias, de reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según las especies salió del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando todo animal limpio y toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Y bueno, el 21 dice: Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volverá a destruir todo ser viviente, como he dicho. Y bueno, luego viene, por así decirlo, una promesa mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Básicamente aquí encontramos la situación de Noé, básicamente, y su familia salen del arca porque ya el diluvio, todas las aguas que se habían subido, ya habían bajado el nivel del mar, básicamente. Y el Señor le dijo que sacase a su familia, a su mujer, a todos, básicamente, y a los animales. Y Noé, por agradecimiento de que les libró del diluvio, de que el Señor lo escogió santo en toda la tierra y le encargó por una misión tan importante, que finalmente todo fue verdad, porque recordemos la situación de entrar al arca, cerrar la puerta. Claro, el primer día no llueve, segundo día no llueve, y ya los 3 primeros días las personas que estaban alrededor, que Noé estuvo 200 años profetizando el diluvio, los 3 primeros días las personas se reían de él y su familia, porque en plan decían: estaba loco, en plan no está lloviendo, y tú ya te has metido al arca. 4.º día, todos ya están en su día normal. 5.º día también, 6.º día, ya a la gente le da igual lo que profetizó Noé. Pero no, llegó el 7.º día. 7.º día después de que Noé entró al arca, empezó a caer lo que se diría aquí una buena, un montón de chaparrones de lluvia. Y ahí es donde todos fueron condenados. Eso creo, no sé dónde lo podíamos encontrar, creo que eran Judas, que cuando dice que es cuando Noé cerró el arca y todos estaban tranquilos hasta que vino la lluvia. No, eso fue en Mateo 24, cuando Jesús les dijo a sus discípulos cómo sería la venida del Hijo del Hombre, y eso es lo que nos pasará hoy en día. Tenemos que anunciar, no viene nada que ver al tema, pero eso, tenemos que anunciar las santas promesas del Evangelio al mundo, porque el tiempo está cerca y no sabemos cuándo es que se va a cerrar la puerta de gracia. Bueno, lo que quería llegar con esto es que la mayoría de altares que siguen en la Biblia, salvo básicamente
Génesis, la mayoría, suelen ser altares de agradecimiento. Bueno, también salvo los del santuario, suelen ser altares que hacen los hijos de Dios por agradecimiento por algo que ha hecho Jehová. El Señor les libra de algo o hace una bendición tremenda en su vida, ya sea con, creo que fue David uno de ellos, y elaboró un altar de agradecimiento por ello. ¿Qué pasa? Que este altar del Edén es distinto, por así decirlo, porque no era un altar de agradecimiento, era un altar básicamente de redención, una necesidad, porque Adán y Eva en ese momento estaban desnudos, básicamente. Aunque tuvieran hojas de higuera, estaban desnudos, porque el pecado ya estaba en ellos. No tenían al Padre ahí, y el Padre estaba ahí. Ahí literalmente se hizo un juicio. Y Adán y Eva, ¿cómo? Si usted fuera el juez, Adán y Eva, ¿qué habrían sido? ¿Culpables o inocentes? No hace falta decir nada, usted sabe la respuesta, claramente eran culpables. Pero es que en ese momento solo había un juez y un culpable. Hacía falta un abogado, un intercesor. Y ese básicamente fue el Cordero que representaba a Cristo. Ese intercesor fue Cristo antes de la formación del mundo, cuando le dijo al Padre: en el caso de que lleguen a desobedecer, yo moriré por ellos. Y amén. Fue así. Eso es lo que encontramos y eso es lo que se llama pacto eterno. De que el Señor promete de que no se acordará nunca más. Podemos leer la promesa, ya la leímos hace unas cuantas lecciones, pero la podemos leer. Se encuentran básicamente en Hebreos 8. Si me quiere acompañar. Porque es que es hermosa esta promesa. Yo no me canso de oírla. Sí, Hebreos 8. Versículo 10, para adelante. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando el pecado entró, nosotros perdimos nuestra naturaleza original, y entró la naturaleza pecaminosa. Y ya no podíamos obedecer la ley por naturaleza, básicamente. Tendríamos que aprender de nuevo a obedecer. Y por eso Cristo se hizo carne. Se hizo sumiso y se hizo obediente para demostrarnos que sí se puede hacer obediencia. Pondré leyes en la mente de ellos. ¿Pero por qué? ¿Él acaso fue obediente por su propia cuenta? No, él era humano como nosotros. Se sometió al Padre y el Padre fue el que puso la ley en su corazón de Cristo. Y sobre tu corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué hermosa promesa. Aquí la relación que se rompió en Edén es la que se vuelve a restaurar. De que, aunque el pecado rompió esa relación, yo digo, vosotros ya seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quiénes dicen que lo conocerán? Todos, incluso los impíos. No os digo que los impíos luego se vayan a salvar, sino que una maravillosa otra promesa que dice la Biblia, que dice, toda rodilla se doblará delante de mí. Toda rodilla se doblará delante del Padre, ya sea buena o mala la rodilla. ¿Por qué? Porque todos le conocerán. Ya da igual si su destino sea para bien o para mal, todos le habrán conocido y habrán decidido si aceptarle o no. Desde el menor hasta el mayor de ellos, todos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de las maldades. Esta es la promesa que se les hizo a Adán y a Eva en el Edén. En el versículo 15 cuando leímos, y haré enemistad entre ti y la mujer, la simiente y la simiente suya, tú la herirás en el talón y ella te herirá en la cabeza. En ese momento se recitó toda esta promesa y ellos ya no tenían que temer más. Hermanos, vivimos en un mundo complicado en el que estamos llenos de oficios, de ocupaciones, pero usted cada vez que le dedica un momento a leer la Biblia, a conocer al Señor, no digo a leer de que, oye, mira, hoy voy a leer todo el libro de Génesis. También podría ser, es muy divertido. Pero digo a leer, a meditar, a dedicarse a conocer al Señor, cantar himnos para conocerle, alabarle, a pasear por la naturaleza del mundo,
está edificando un altar de agradecimiento, al igual que hizo Noé y los patriarcas y profetas con el Señor. Yo le invito a que lo haga. Y básicamente, el precio que tuvo que pagar el Señor por nuestros pecados ha sido enorme. Fue condenar a su propio Hijo a muerte para que usted y yo fuésemos salvos. Luego nos cuenta el pastor otra historia sobre las zapatillas de su hijo, que básicamente dice que estaban sucias y su hijo pues no sabía cómo lavarlas, no sabía qué hacer. Y el pastor dice que le ayudó a su hijo y lavó una zapatilla así muy fuerte, como si le fuera la vida en ello. Y claro, el hijo le preguntó, ¿no es más fácil comprar unas nuevas y ya? Sí, era más fácil, pero el pastor estaba educando a su hijo. Luego su hijo limpió la otra y las zapatillas quedaron casi como nuevas. Y los quieren entender de que el Señor perfectamente podría haber lanzado un rayo, ejecutado a Adán y a Eva, destruir el mundo y volverlo a hacerlo otra vez en 7 días, crear a un nuevo Adán y a una nueva Eva. Y habría ahorrado tanta tristeza y tanto dolor, tanto el tuyo como el mío. Pero nos habría quitado la oportunidad de vida, la oportunidad de libertad. Y ahí Satanás sí que habría tenido razón. Así que desde ese día, cuando decidió mandar a su Hijo a que muriese por cada uno de nosotros, llegamos a conocer cuán grande es el amor de Dios. Así que, hermano, yo solo le invito, conozca al Señor, porque llegará un día en el que ya todos le conocerán, y yo espero que estés en ese grupo de los que sí le aceptaron, y yo también. Así que tenga una buena semana y un feliz sábado, y que el Señor la acompañe.